Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver un texto llamado Formación Docente y Construcción de la Identidad Profesional de Lisa Spakovsky. ¿Sí? Este texto se da en la materia de práctica profesional. Ella va a plantear dos temas para dar respuesta, ¿sí? Esos temas son, en primer lugar, ¿qué es ser maestra jardinera? Lo que para nosotros sería maestra de educación inicial. ¿Qué es ser maestra jardinera? Y por otro lado va a plantear cómo se forma la identidad profesional de una maestra jardinera. ¿Cómo se forma la identidad profesional de una maestra jardinera? ¿Sí? Bien. Dice que hay que analizar en estos temas dos aspectos. Va a decir, por un lado, son tres aspectos. Las interacciones que existen o se establecen entre alumnas. Interacciones que se establecen entre alumnas. Por otro lado, los maestros orientadores, es decir, los maestros que ya están recibidos dentro de una institución educativa, y los profesores de residencia o los profesores de práctica. ¿Cuál sería el propósito de la profesión de la residencia? O el objetivo, va a decir, la construcción de identidad profesional. La construcción de identidad profesional. Bien, tiene un apartado que dice fases de la formación docente. Recuerden que lo que realizo es un resumen del libro, por eso pongo los apartados. Fases de la formación docente, siempre enmarcado en la docente de nivel inicial o maestra de jardinero. Y va a decir, hay tres fases. La primera es el aprendizaje y experiencias previas a la formación inicial, es decir, la biografía escolar, todo el trayecto escolar que posee una maestra. Aprendizaje y experiencias previas a la formación, o sea, previas a la facultad inicial, es decir, la biografía escolar. La segunda fase para esa formación de identidad profesional es el trayecto de la formación profesional inicial, es decir, todo el proceso de estudio dentro de la facultad. El trayecto de la formación profesional inicial. Bien, ahora si me dan un segundo, vamos a bajar un poco la cámara, ahí, para colocar la número 3. La tercera fase, que va a decir la socialización laboral y que se desarrolla en la institución educativa, es decir, cuando ya estamos trabajando. La socialización laboral
que se desarrolla en la institución educativa. Bien, vamos a continuar con el próximo apartado que dice identidad e identidad profesional. O sea, habla de la identidad personal, vamos a decir, y la identidad profesional. Recuerden que en el canal tienen mucho material sobre práctica profesional, didáctica general, didáctica de la matemática, psicología educacional, práctica profesional y varios otros temas como planificación, secuencia, etc. Bien, dijimos el apartado se llama identidad. Está mojado. Un segundito. Identidad e identidad profesional. Se seca. ¿A qué se va a referir con dos tipos de identidades? Ella resalta que formamos la identidad profesional, pero primero tenemos una identidad. Esto está mal escrito. Perdón, un segundo. A ver. Identidad. Pasa por pensar y escribir. Está. Identidad individual. ¿Sí? Que va a decir ella que es la mismicidad, es decir, uno mismo. Es la idea de mismicidad, es decir, tener que ser uno mismo o pertenecer siendo uno mismo. Es decir, la mismicidad. Uno mismo. Y por otro lado, esta identidad individual va a abarcar o incluir una identificación colectiva. Abarca una identificación colectiva. Es decir, siempre estamos inmersos en una sociedad y en una cultura que nos atraviesa. Y por el otro lado tenemos la identidad profesional. ¿A qué se refiere con esta identidad? Va a decir, es un sistema multidimensional que comprende las relaciones del individuo hacia sí mismo y hacia otros, significados en su campo profesional. Es decir, la identidad individual se le suma otros significados del campo profesional. ¿Entienden? O sea que seguimos teniendo nuestra mismicidad, va a decir la autora. Es un sistema. Esto está tal cual dice este texto. Multidimensional que comprende las relaciones del individuo hacia sí mismo y hacia otros. Significados en su campo profesional. Bien, por otro lado va a decir, esta construcción de identidad profesional, esta construcción
van a entrar en juego, en relaciones, dos ideas. Por un lado, los modelos y por el otro lado, el poder, ¿sí? Y habla de el modelo como la realidad y el poder como esa imposición hegemónica. Pero esa construcción va a comprender, también va a abarcar o incluir, se puede decir, las valoraciones, las comparaciones. Por otro lado, las reestructuraciones o reconstrucciones. Todo esto, a su vez, va a estar relacionado directamente con otros múltiples factores como, lo vamos a poner en el costado para que entre, ahí. Estos factores son la cultura, la sociedad. Como les decía recién, siempre estamos inmersos. La institución. Y por otro lado, la política educativa. Bien, vamos a continuar ahora con el apartado que dice: la docencia es una profesión, algunos términos de debate, ¿sí? Y ahí va a postular los conceptos de educación que tienen dos autores en especial. Recuerden que para poder contactarnos para clases online pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, en los comentarios o en la comunidad, o nuestro mail es aprendemosdetodo123@gmail.com. También nos encuentran en Instagram y en TikTok como Aprendemos de Todo. Bien, dijimos, el apartado se llama La docencia. Es una profesión, perdón, no se seca y no se ve. Algunos términos de debate. Y acá va a citar, como les decía recién, dos autores. El primero es María Cristina Davini, una autora muy vista en didáctica general y práctica profesional. Ella va a decir lo siguiente: la docencia es una semiprofesión, dado que no ha alcanzado a desarrollar los rasgos básicos de las profesiones, un cuerpo de conocimientos consistente, fuertes lazos entre sus miembros, autoorganizados en asociaciones profesionales, autonomía y control de su propio trabajo aún dentro de las regulaciones vigentes y una ética compartida. Es su postura, ¿sí? La docencia es una semiprofesión. Recuerden que esta parte está tal cual lo dice la autora. Dado que no ha alcanzado a desarrollar los rasgos básicos de las profesiones, por ejemplo, un cuerpo de conocimiento consistente. Por otro lado, fuertes lazos. Les pongo un puntito para que vean todo lo que ella selecciona, ¿no? Entre sus miembros,
autoorganizados, de asociaciones profesionales. Por otro lado, autonomía y control de su propio trabajo, aún dentro de las regulaciones vigentes. Y otro punto, una ética compartida. Otro autor que cita, según el concepto que tiene de la profesión docente, es Emilio Tenti Fanfani. ¿Qué va a decir él por otro lado? Va a decir, la docencia es una profesión, cuando en la sociedad moderna la educación se sistematiza y la objetivación del saber, ¿sí? La docencia es una profesión cuando en la sociedad moderna se sistematiza, es decir, se construye todo lo que es el sistema educativo y la objetivación del saber, es decir, la creación del currículum educativo sería para nosotros, que nos va a dar todos los contenidos según el nivel educativo en que se encuentra el sujeto de aprendizaje, ¿verdad? Y dice, nace la profesión de maestro y con ella un saber muy específico, el saber enseñar. Esto es la pedagogía, ¿sí? También lo podemos enmarcar en la didáctica. Nace la profesión docente. Perdón, la profesión de maestro, dice el autor. De maestro, en palabras de él. Y con ella un saber muy específico. Muy específico. El saber enseñar. Esto es la pedagogía, dice él. A ver, entendamos lo siguiente. Podemos tener una persona sumamente culta, sumamente diplomada, sumamente, con muchísimos conocimientos. Sin embargo, la base de un buen docente que vemos en diferentes textos y autores es el saber enseñar, el saber transmitir, el que el alumno pueda construir a medida que vamos desarrollando, ¿sí? O explicando. ¿Cómo? Y con ejemplos, con analogías, citando otros temas, relacionando más que citando, ¿sí? Yendo y volviendo en el texto, etc. Bien, vamos a continuar ahora con los dos últimos apartados. El que sigue me va a decir lo siguiente: la formación docente como formación profesional, ¿sí? La formación docente como formación profesional. ¿A qué se refiere? Va a citar dos autores que son Dicker y Terigi. ¿Qué dicen estos autores?
sobre esta formación docente como un profesional, ¿sí? Dice, el concepto de profesionalización son las aptitudes necesarias para desempeñar la propia actividad y como potenciación de los niveles de responsabilidad y autonomía de la tarea. Y ahí tenemos dos palabras. La responsabilidad de enseñar, ¿sí? De ser fiel a lo que se está enseñando y no deformar, descontextualizar la información, por un lado. Y la autonomía en la tarea es esa libertad de crear, de imaginar cuando realizamos una secuencia, una planificación, etc. Concepto de profesionalización. Son las aptitudes necesarias para desempeñar la propia actividad. Y como potencialización de los niveles de responsabilidad y autonomía de la tarea. ¿Qué incluye la formación docente? Tema importante. Por un lado vamos a encontrar el conocimiento, ¿sí? Pero va a decir que el conocimiento no es solamente teórico, sino el conocimiento teórico y práctico para tomar decisiones, reflexionar sobre las decisiones, evaluar y modificar cursos de acción. ¿A qué se refiere? Yo puedo tener, o mejor dicho, saber todas las teorías del aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, a la hora de enseñar, no las aplico. Entonces, la teoría y la práctica están separadas, distanciadas. El conocimiento teórico y práctico, esa relación para tomar decisiones respaldadas, fundamentadas, ¿verdad? Reflexionar, evaluar y modificar cuando algo no está bien, no me sale bien, no se puede, cursos de acción. Por otro lado, reflexionar en la práctica y sobre la práctica. Cuando nos estamos formando, ¿sí? Y finalmente nos va a decir, llevar a cabo acciones pedagógicas didácticas. Llevar a cabo acciones pedagógicas didácticas. La didáctica abarca todo lo que es el saber enseñar, la pedagogía abarca todo el concepto de cómo aprende ese sujeto, ¿sí? Bien, vamos al último apartado de este texto y uno de los más importantes. ¿Qué dice? ¿Cuándo comienza la formación de la maestra jardinera? ¿Cuándo se empieza a formar la maestra jardinera? ¿Cuándo comienza la formación de la maestra jardinera? Y va a decir, comienza durante los años de escolaridad, lo que modela al estudiante tanto en contenidos explícitos como implícitos, es decir, el currículo real y oculto. Por lo tanto, empieza
en la escolaridad, tanto los conocimientos implícitos, es decir, el currículum oculto, como los conocimientos explícitos. Y por otro lado va a decir, la biografía escolar actúa como dispositivo. Esa palabra dispositivo también la utiliza Anijovic en un texto que vimos antes. Y es muy importante el desarrollo de esta. Entonces dice, la biografía escolar actúa como dispositivo que modeliza y da forma a la identidad docente. En términos de Bourdieu, se denomina hábitus. Es muy importante el hábitus. La biografía escolar es todo nuestro trayecto, desde que entramos al sistema educativo hasta que ingresamos a la facultad y después cuando terminamos también, ¿sí? Y va a decir que determina el hábitus. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si durante toda mi escuela, mi nivel primario, tuve docentes muy autoritarios, muy inflexibles, entonces, ¿qué pasa? Mi biografía escolar va a tener una marca que va a determinar mi hábitus, ¿sí? ¿Cómo? Y como un alumno pasivo, receptivo, ¿sí? No activo, no participativo, sino ya voy a tener una marca que va a determinar mi comportamiento como maestra jardinera, mi hábitus, ¿sí? Bien, si te sirvió el video, no te olvides de compartir, regalarme un me gusta y suscribirte. Desde ya, muchas gracias.